Qué hermoso cuadro, hermanos. Qué espectáculo tan grande, ¿verdad? Jesús dijo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Que el Señor nos bendiga, hermanos, para que podamos también participar de ese gozo cada día. Un gozo insondable. Vamos a simplemente pasar al tema de hoy, porque ustedes saben que somos muchos y a veces hasta que nos ubicamos, llamamos un poquito la hora y queremos ir dentro del horario. El hombre es frágil, mis hermanos. Somos frágiles en gran manera, más de lo que creemos o de lo que entendemos. Nuestra existencia es frágil, nuestra mente es frágil. En realidad, cada minuto que existimos es un milagro tan grande, hermanos, de aquel que, como decía el pastor recién, tuvo a bien de... Él dijo algo que yo he pensado muchísimas veces. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser, hermanos, que Cristo, siendo el Eterno, el que creó este mundo, llegó y se humanó, por supuesto vino y fue engendrado por el Espíritu de Dios en el vientre de María, y estuvo allí esos 9 meses como nosotros también estuvimos? A tal punto, el Señor Todopoderoso participó de la fragilidad humana, de nuestra fragilidad. Y saben, por eso dice allí el Salmo 103, versos 15 y 16 allí, y 14 también. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por Elia, y pereció, y su lugar no le conocerá más. Pero Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Hermanos, ¿cómo no se va a acordar de que somos polvo si Él pasó por la misma experiencia, verdad? No hay cosa por la cual nosotros tengamos que pasar que la que Cristo no haya pasado. De manera que es un amigo insondable, un amigo fiel, un amigo que conoce profundamente nuestra fragilidad. Y yo, hermanos, me gozo de tener ese amigo. Ese amigo al cual podemos recurrir en cualquier momento dramático de nuestra existencia. Dios es poderoso para socorrernos. Él es nuestro auxilio. Por eso el texto que es base de todo este seminario, ¿verdad? Dice, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad, ¿y hasta cuándo? Hasta la eternidad. ¿Cuánto hace cada día y en cada instante? Y todavía hará el Señor para rescatarnos del pecado. Y hermanos, Dios tuvo misericordia con Israel, pero les dijo que llegaría un momento cuando Él se apartaría porque no había otra forma de hacerlo. Israel se había apartado completamente de los designios de Dios. Fue sitiada por Cestio Galo en primera instancia. Después que estuvo allí un tiempo, Cestio Galo y el ejército romano se retiró repentinamente, no tiene explicación. Cristo había predicho eso. Y le había dicho a los cristianos que cuando esto ocurriera, huyesen rápidamente, porque llegaba el momento de la destrucción de Jerusalén. Eso fue entonces allí en torno al año 70, ¿verdad?, de la era cristiana. Y después vino Tito, el general Tito, rodeó la ciudad, y por supuesto, a pesar de que el corazón de ese rudo hombre, porque era un hombre de guerra, ¿verdad?, el que comandaba las tropas romanas, se enterneció y les pidió que por favor no dañaran la menor cantidad de seres humanos, que no quemasen el templo. Sin embargo, las llamas, tal cual había dicho el Señor, consumieron todo, arrasaron con todo. Miles murieron, muchos miles del pueblo de Dios en ese día, hermanos. ¿Es que Dios quería eso para su pueblo? No, hermanos, no. Pero desgraciadamente las consecuencias del pecado llegan, ¿verdad? Si no somos fieles, las consecuencias llegan. Predicaron el Evangelio, hermanos, salieron a predicar los discípulos como yo comencé a decirles hoy.
Pero en Jerusalén ocurrió algo, hermanos, misterioso, que repentinamente, después que muchos se convirtieron, yo pienso en ese momento del Pentecostés, cuando 5.000 se convirtieron en un solo día, ¿verdad? Y otras veces más, por supuesto, miles por día. Los discípulos iban llevando el Evangelio y multitudes aceptaban el mensaje de la salvación por la virtud del Espíritu de Dios. Era una iglesia esparcida, llevando el mensaje de Dios, a tal punto que en poco tiempo no hubo un rincón donde no se conociera que el Mesías había venido a este mundo, había resucitado y estaba a la diestra de Dios, hermanos. ¿Y saben? Repentinamente Satanás comenzó a lograr que se estancara la iglesia otra vez. Los ángeles malos que odian al hombre y el archiengañador hizo que la iglesia se quedase quieta. Y saben, hermanos, después que los discípulos oraban y inclusive mandaron muchas de las cartas que hoy tenemos en la palabra de Dios, en las Escrituras. Llegó el momento aquel donde fueron esparcidos, porque Dios sabe esparcir, hermanos, cuando hay que hacerlo. Cuando no hay más remedio, Dios interviene. Y ocurrió poco tiempo después, cuando realmente la iglesia estaba medio enquistándose, el Señor vio el peligro y la forma en que Satanás estaba frenando la obra. Entonces ocurre aquella diáspora enorme. La inmensa multitud fue esparcida por todos lados, por todos los rincones simplemente. Y Felipe era uno de los 7 diáconos. Es hermoso leer el texto, hermanos. En Hechos 8, ¿verdad? Vamos a leer varios pasajes allí. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, escondiéndose, dice, anunciando ¿qué? El Evangelio. O sea que cuando el Señor esparció la iglesia otra vez y fue por la persecución, nada menos que eso, ellos salieron y hermanos iban de lugar en lugar proclamando el Evangelio y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo obraba en forma poderosa en sus corazones y en el corazón de la gente, porque hermanos, Dios solo puede obrar cuando nosotros estamos cumpliendo el plan divino, el plan del cielo. Por eso Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El contexto de ese texto es, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, mientras la obra de Dios se va, ¿qué? Se va realizando en la proclamación del Evangelio. Eso es lo que Cristo prometió. Y de veras que el Señor estuvo, hermanos, estuvo con Felipe, estuvo con todos los hombres de Dios, la iglesia de Cristo. Se añadieron a la iglesia en masa la gente. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, dice. Y no era fácil predicar en Samaria, hermanos. No era sencillo. ¿Saben? Sin embargo, Dios busca a sus hijos. Allí en Samaria había muchos que se habrían de convertir, muchos que habrían de aceptar el mensaje de la salvación. Y allí en Hechos capítulo 8, el verso 26, dice lo siguiente. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Otra vez en el desierto, hermanos. Yo esta mañana les estaba hablando de un desierto, ¿verdad? Y el pueblo de Dios se encontraba realmente en una situación tremenda, porque Felipe estaba lejos de su hogar, lejos de sus costumbres. Estaba predicando y por supuesto cuidando y pidiendo al Señor todos los días por sus hermanos que eran perseguidos por todos lados. Pero predicaba a Cristo con el poder de que Cristo le daba, hermanos. Porque la predicación, hermanos, no es del hombre, sino de quién es. Es de Dios, es don de Dios. Y saben, dice que repentinamente un ángel viene. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. No era un camino sencillo. Era un camino que realmente podían recibir azotes o tal vez alguna emboscada por allí, ¿verdad?
Y es notorio, ¿verdad?, que allí dice el texto bíblico que desciende de Jerusalén a Gaza y luego agrega, el cual es, ¿cómo le dice Dios? Es desierto. O sea, era un camino peligroso, un camino no fácil de recorrer. Y el ángel lo envía, ¿verdad? No le aclara muchas cosas que iban a ocurrir ese día, pero Felipe, fiel al Espíritu de Dios, fiel a lo que Dios hace siempre, mis queridos hermanos, con sus hijos. Él no tarda en comenzar ese camino, comenzar y marchar para llegar a un lugar donde Dios había indicado, y repentinamente el Espíritu de Dios dirige las cosas, porque dice así la Escritura, entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Y me detengo allí. Había venido a Jerusalén, y Jerusalén, hermanos, era la ciudad que Dios había preparado por cientos de años. Había preparado para que realmente fuese una luz que iluminara el paganismo y la desgracia de esta vida. Pudieran anunciar las nuevas de la salvación con claridad. Pero he aquí que Jerusalén, ¿verdad?, estaba tan enquistada que no pudo dar el mensaje a este hombre. Este hombre que era un alto funcionario, como dice la palabra de Dios. Y saben, hermanos, y salió de Jerusalén sin entender lo que decían las Escrituras. Y yo muchas veces me he preguntado en esto. No entiendo. Porque la Biblia dice que en Jerusalén había doctores de la ley, había muchas cosas. Él podía ser enseñado en extremo y conocer la verdad eterna que Cristo había venido al mundo. Y saben que la preocupación que tenía el etíope era el libro de Isaías, sobre todo en el capítulo 53. ¿Y qué dice allí? Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Y él estaba con ese texto. Era una profecía, quería que se le explicaran. Él sabía que alguien había muerto en la cruz y era comentado por todos lados, pero la mayoría decía que era un reo. No reconocían a Jesús. Y ahora, hermanos, dice el versículo 28, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el gran profeta de Dios, que habla del primer advenimiento de Cristo y también habla del segundo advenimiento de Cristo. Qué gran hombre de Dios. Y el versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Hermanos, yo pienso en Felipe en ese momento. Imagínense, estaba en un camino apartado, estaba en el desierto, y en realidad ese funcionario de Candace venía escoltado por una cantidad de hombres fuertemente armados, custodias, porque sabían que el camino era peligroso, y este hombre era un hombre que era un hombre de reputación, y cuidaba los tesoros de la reina de Candace, como leíamos recién, ¿verdad? De manera que venían cuidándolo. Pero aquel hombre de Dios, hermanos, que había escuchado acerca del Mesías, él quería entender lo del Mesías. Quería comprender lo que decían las profecías en torno al Mesías de Dios. Y no encontraba quien le explicara. Yo no sé lo que yo hubiera hecho, hermanos, si yo hubiera estado parado allí, porque el Espíritu de Dios había dicho claramente, Felipe, detente aquí. ¿Ves ese camino? ¿Ves aquel que viene allá? ¿Ves el carruaje? ¿Ves? Y cuando él mira el carruaje, ve alrededor del carruaje, ¿qué ve? Ve un ejército también, ve una compañía de hombres que venían armados, cuidando ¿a quién? Al etíope. ¿Qué hubiera hecho yo en ese momento, hermanos? Porque podrían haber interpretado los de esa compañía armada, ¿verdad?, que este era un asaltante que se encontraba allí, ¿verdad?, y que venía a molestar el camino del etíope, y podría haber sido atacado por ellos inmediatamente. Pero hermanos, cuando Dios dirige las cosas, las dirige.
El Espíritu de Dios estaba dirigiendo a la iglesia, hermanos, en una forma impresionante en la lluvia temprana. Por eso yo anhelo que pronto llegue la lluvia tardía, hermanos, para que la obra de Dios pueda hacerse en forma como un relámpago, como fue hecha en aquellos días. El Señor promete aún mayores cosas. Dice que, y le dijo el Espíritu, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Hermanos, esa es la explicación que todo hijo de Dios, es la pregunta que todo hijo de Dios debe hacer los seres humanos. Es lo que Dios nos mandó a hacer, es preguntarle a nuestro vecino, ¿conoces la Biblia? Es preguntarle al que está más atrás o más adelante nuestro en la ciudad, o dónde está, al que conversamos con él, ¿verdad? En la mañana o en el atardecer, en la noche, a mediodía, no importa qué hora. ¿Tú sabes que Cristo volverá pronto? ¿Tú conoces realmente que esta humanidad va rápidamente al fin de toda la trayectoria y el Señor va a venir en gloria y majestad para terminar con toda transgresión? ¿Entiendes lo que lees? Hermanos, en este momento, en el mundo hay millones y millones con la Biblia abierta, pero no entienden lo que leen. No entienden lo que leen. ¿Y por qué no entienden? A ver, hermanos, ¿qué dice el texto? Yo voy a pedir a mi esposa que lo lea para que se quede grabado en la cabeza. Y él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. A ver, hermanos, ¿cómo podré? Le dice, si nadie me explica. Yo estoy buscando a alguien que me pueda explicar estos pasajes, que me pueda explicar esta profecía. Y yo les pregunto, hermanos, ¿de dónde venía? ¿De dónde venía el etíope? ¿De dónde venía? De Jerusalén. Pero no había encontrado en Jerusalén a alguien que le explicara las Escrituras. Le explicaban tal vez muchas cosas históricas, le explicaban cosas que tenían que ver con muchas cosas reales, pero no sabían explicar el profeta Isaías. ¿Cómo podré? Si alguien no me explica, hermanos, los soldados estaban allí porque el etíope había ordenado, no hagan nada a este hombre. El etíope estaba orando, hermanos, clamando al Dios omnipotente que encontrara un hombre que le explicara realmente lo que estaba escrito en Isaías 53. Y Dios contesta las oraciones de los justos. El etíope todavía no conocía a Cristo, hermanos, pero era un hijo de Dios. Puede ser que en esta mañana haya muchos que son, por supuesto, hijos de Dios, pero no entienden toda la verdad. Buscan desesperadamente a alguien que les explique en las Escrituras. Y hermanos, la tarea nuestra enorme es explicar y decir como dijo Felipe, ¿entiendes lo que lees? Aunque estemos en la soledad del desierto, aunque estemos en lugares peligrosos, mis hermanos, aunque estemos en situaciones difíciles, debe decir el hombre, ¿entiendes lo que lees? Entonces se cumplirá la palabra y la promesa de Jesús. Rubén, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Felipe, dice la palabra de Dios allí lo siguiente. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yo imagino a Felipe allí, mientras el carruaje iba avanzando, los hombres, los que iban cuidando o custodiando a aquel hombre, ¿verdad? Realmente escuchaban lo que Felipe iba explicando y que hablaba de Cristo y que ese Mesías ya había muerto en la cruz del Calvario, el que los hombres tenían por malo, el que había conmovido a toda Jerusalén y las comarcas que estaban cercanas, el evangelio iba siendo proclamado. ¿Cómo responden los verdaderos hijos de Dios, hermanos? He aquí que este etíope, ¿verdad?, escuchó que ese que decía Isaías como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Ya había sido colgado en el madero y ahora estaba en los cielos. Sintió un profundo llamado en su ser.
El Espíritu de Dios solamente puede llamar, hermanos. Y saben, yo estoy emocionado como siempre cuando leo estos pasajes. ¿Por qué, hermanos? Porque veo una iglesia en movimiento, veo una iglesia yendo por los caminos, veo una iglesia atravesando los desiertos, veo una iglesia haciendo todo lo que puede. Una iglesia que sale de lo que es normal y va para decir, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes? Hermanos, esa es la única filosofía del pueblo de Dios. Es el único mandato al pueblo de Dios. El Espíritu de Dios así podrá abrir los corazones de los hombres. El etíope fue llamado en esa hora. Y yendo por el camino, dice allí, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea, qué? Bautizado. ¿Qué impide? Hermanos, en realidad estaba allí el etíope, ahora comprendiendo, agradecido a Dios, porque el Mesías ya había venido, conforme decían las Escrituras, porque las profecías se habían cumplido, porque él tenía un poderoso Salvador, y él no podía soportar más. Y queridos hermanos, no era fácil encontrar agua en aquella región, porque el camino, ¿cómo era? Desértico, y no era sencillo encontrar, pero repentinamente mientras él iba explicando, el hombre de Dios, el siervo de Dios, iba explicando las maravillas de Dios, de un Cristo crucificado, hermanos. Lágrimas habían en las mejillas de Felipe, como también en aquel hombre, y dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea qué? Sea bautizado. ¿Puedo yo bautizarme, Felipe? Cuando uno se convierte es así. Hermano, no importa lo que digan los parientes, los familiares, no interesa la opinión del vecino, no interesa nada, ni el cargo que tengamos, porque no somos nada. Lo único que existe en este mundo de valor es la vida eterna. Y ese etíope entendió realmente que ahí estaba lo mayor. Estaba agradeciendo a Dios. ¿Sería que realmente Felipe podría bautizarlo? ¿Sería que realmente Felipe podría bautizarlo en aquella laguna? Y saben, no había pasado mucho tiempo, habían pasado cuántos, no sé, poquitas, no sé cuánto tiempo habrá sido, ¿verdad? Pero muy poquito tiempo, el tiempo que tardó en explicarle de que Cristo era el Mesías de Dios. Y en ese momento, en ese tiempo, hermanos, no era fácil entender de que Cristo, ¿verdad?, era Dios que vino al mundo encarnado para ser nuestro Salvador, el que murió en la cruz del Calvario. A nosotros hoy nos parece más fácil, pero en aquellos días era una verdad terriblemente difícil de predicar, hermanos. Más difícil de la que yo anuncié estos días acá. Porque estaban en momentos de persecución dramáticos. Ahora bien, y entonces dice aquí la Escritura lo siguiente. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de ¿quién? Es el Hijo de Dios. Qué hermoso, hermanos. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces ustedes conocen cómo continúa, y se mandó parar el carro, y junto al carro estaban también los otros etíopes que eran custodias de aquel hombre encumbrado, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¡Qué espectáculo para el cielo, hermanos! Yo digo para el cielo porque no había quien estuviera mirando ese bautismo. Los soldados, y bueno, y los santos ángeles de Dios miraban ese cuadro del poder infinito de Dios, porque ese hombre funcionario de Candace, como hemos leído, había explicado la verdad, hasta que el hombre entendió lo que era la verdad, comprendió quién era el Mesías y por qué era el Mesías, y cuando entendió, hizo parar el carro. Hermano mío, que me escuchas hoy, puede ser que te encuentres aquí hoy y Dios te dice,
¿Estás decidido a parar el carro de tu vida, como lo hizo el etíope? ¿Estás decidido a frenar el carro de tu existencia para descender a las aguas bautismales? Hermanos, es el llamado de Dios. No necesitan ni siquiera que el hombre predica, el hombre enseña, el hombre como Dios nos mandó, ¿verdad? Pero el hombre debe decidir. Cuando digo el hombre, estoy hablando a la mujer, a los jovencitos, a los que entendemos. Ya entendemos. Y cuando entendemos, tenemos que descender a las aguas bautismales. Y con gozo ese carro se detuvo, bajó, y entonces Felipe bautizó. Pero yo corto aquí ahora este incidente para cantar juntos este hermoso himno, hermanos. Muy conocido. Cada vez que yo canto este himno me acuerdo de mi propio bautismo. Del día cuando, a pesar de muchas cosas, el Señor me llamó, hermanos, y tuve la bendición de descender a las aguas bautismales. Y que un ministro de Dios me bautizara. Y yo les puedo asegurar que el Señor me acompañó siempre, hermanos. Les puedo asegurar de todo corazón, Dios no abandona a sus hijos. Perplejidades, conflictos y luchas siempre hay. Pero nunca el Señor abandona a sus hijos. Nos habrá de acompañar hasta el puerto feliz. Vamos a cantar juntos este himno para ver también cómo, o recordar el momento cuando Felipe bautiza allí a aquel etíope. Podemos quedar sentados, hermanos. En las aguas de la muerte, sumergido fue Jesús, mas su amor no fue apagado por las penas de la cruz. Levantóse de la tumba, sus cadenas quebrantó, y triunfante y victorioso a los cielos ascendió. En las aguas del bautismo hoy confieso yo mi fe. Jesucristo me ha salvado y en su amor me gozaré. En las aguas humillado a Jesús siguiendo voy, desde ahora para el mundo y el pecado muerto estoy, ya que estoy crucificado, ¿cómo más podré pecar? Por su gracia transformado, vida nueva he de llevar. A las aguas del bautismo me llevó la contrición. Desde ahora me consagro al que obró mi redención. Amado Dios y buen Padre que estás en los cielos, hemos descendido a estas aguas que hoy servirán de tumba líquida, para que 6 hijos tuyos sean, Señor, sus vidas sean sepultadas en el pasado y puedan renacer a una nueva vida contigo. Pedimos, oh Dios, tu presencia con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.
Desciende a las aguas bautismales Martín Duarte y su esposa Ana González. Martín y Ana conocieron al príncipe de la vida en el camino de la existencia, hermanos. Conocieron a aquel que da vida y dará vida eterna. Por eso hoy decidieron encontrarse allí junto al pastor, quien habrá de sumergirlo en las aguas bautismales. Cuán grande es poder seguir a aquel que nos amó y a aquel que nos ama eternamente y para siempre. El versículo elegido por Martín es Isaías 56, 6 y 7. Cariñoso Señor que estás en los cielos, tu hija Ana, hoy Señor, con alegría en su corazón desciende a estas aguas para iniciar una vida, una caminata contigo. Amado Padre, acéptala, recibe su vida en tus brazos de amor y Señor, registra su nombre en tu libro de la vida. Bendice, Padre, este matrimonio y al ver la manifestación pública de su fe en ti, bautizo a tu hija Ana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El versículo elegido por Ana es Filipenses 4:3. Que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor que estás en los cielos, Martín hoy públicamente manifiesta su amor por Jesús y pedimos, Señor, que tú lo aceptes en tu redil, que tú, querido Señor, lo registres entre tus hijos privilegiados que te aman, que esperan tu venida, porque, amado Señor, al ver la manifestación pública de este hijo tuyo, como ministro del Evangelio, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El versículo elegido por Martín es Isaías 56, 6 y 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi monte santo y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Que Dios bendiga a estos hermanos que hoy fueron bautizados. Desciende ahora a las aguas bautismales Sergio Sebastián Monzón, su esposa Mónica Beatriz Escalante y su niña Melanie Monzón. El versículo elegido por toda la familia es Salmos 37:4. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué hermoso es ver este cuadro de una familia aquí en la tierra, hermanos, y qué hermoso será verlos allá un día, ¿verdad? Que puedan ser fieles, hermanos. Señor que estás en los cielos, sabemos que así como hay alegría en tu iglesia, hay gozo en los cielos, porque esta familia se entrega a ti en esta mañana. Señor, Mónica hoy públicamente demuestra su fe y su amor hacia Jesús. Es por eso que, amado Padre, como ministro tuyo, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en su tierna juventud, Melanie también entrega su corazón a Jesús. Recíbela, Señor, como hija tuya,
que como ministro del Evangelio la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen Señor que estás en los cielos, el papá de esta familia, tu hijo Sergio, hoy también públicamente demuestra su amor y su afecto por ti. Buen Señor, recibe a esta familia y recibe a Sergio también como miembro de tu Iglesia mundial. Porque, amado Señor, como ministro del Evangelio, al ver su deseo público, su manifestación pública, lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cristo murió para que nosotros podamos entender lo que será encontrarnos un día y abrazarnos en la eternidad. No puede haber un gozo más grande en este mundo, mis hermanos, que conocer al príncipe de la vida y el destino eterno que realmente tenemos. Si tan solo le recibimos de todo corazón y nos entregamos en sus brazos de amor. Desciende ahora a las aguas bautismales Brenda Mariel Yañuc. Tu versículo elegido es Salmos 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor que estás en los cielos, también en su tierna juventud esta hija tuya entrega su vida, su corazón a Jesús. Tómala, Señor, en tus brazos de amor. Regístrala en tu libro de los redimidos y por sobre todo, amado Señor, dale ese nuevo corazón que ella anhela. Como ministro tuyo, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga a nuestra hermanita para que pueda ser fiel y andar en los caminos del Todopoderoso. Hermanos míos, aquí tenemos ese cuadro, ¿verdad? Que hoy teníamos al comenzar en forma muy especial. Y aquí dice claramente que el Todopoderoso, o sea, el Todopoderoso guió a Felipe, como también condujo a estas almas a entender la salvación. Y el texto, el relato que estábamos leyendo hoy dice así, allí en el capítulo 8 de Hechos, el versículo 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. A ver, hermanos, yo voy a leer detenidamente esto. Esta tarde a estos hermanos vamos a entregarle algo especial en conjunto con los otros hermanos que sean bautizados. Pero saben, concentremos nuestra mente en esta realidad. Cuando subieron del agua, dice allí, de manera que fue lo mismo que vimos esta mañana. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, lo llevó. No había aviones en ese día, en ese tiempo, ¿verdad?, ni cosas semejantes para llevar rápidamente a los hombres de Dios que estaban proclamando el Evangelio. Pero el Espíritu Santo se encargaba de llevar a los hombres donde tenían que ir. ¿No les parece que nosotros también necesitamos ese poder para terminar la obra?
Esa es la dimensión de la lluvia tardía en la cual nos habla Joel, hermanos. De que de veras la obra pueda terminar pronto en este mundo y podamos llegar al cielo. Y el eunuco o el etíope aquel nunca más vio a Felipe. Nunca más. Se separaron, pero hermanos, en el día del fin, lo que será ver ese cuadro cuando Felipe se encuentre con aquel etíope que venía, aquel etíope que al cual pudo predicarle un rato mientras marchaba en su camino de la vida. He aquí, será gozo, porque así es la vida del cristiano, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente, allí en ese texto que conocemos mucho y lo hemos leído estos días. En 2 Corintios capítulo 6, el verso 1 y 2 dice: Así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? El día de salvación, dice, es ahora, no es más adelante. Es ahora porque Jesús siempre llamó de esta manera. El apóstol Pablo, aunque le costó prisiones y cárceles y cosas semejantes a estas, el fin de sus días fue realmente dramático. Pero él consideró un orgullo poder llegar hasta el César y predicarle a César mismo, que se encontraba allí, ¿verdad?, en ese cautiverio. Él estaba cautivo. Él sabía que iba a morir. Él sabía que el César iba a dar la orden de muerte, pero predicó con el poder que tenía que predicar, enseñando la salvación y mostrando el camino de la vida eterna. Salió de ese lugar para ir al momento cuando sería ejecutado. Y entonces el verdugo levantó la espada para cortarle la cabeza a aquel hombre de Dios. La sangre la sangre manchó la arena de aquel lugar. Pero hermanos, pronto el apóstol Pablo habrá de levantarse para heredar el reino que nosotros también heredaremos si somos fieles. Y si queremos andar en pos de Cristo, Jesús nos llama hoy, hermanos. Es el llamado que Cristo nos hace, el llamado que nos hace a todos por igual. Millones se perderán por decir mañana en la salvación. Cuando uno posterga, hermanos, Satanás va ganando terreno. En esta contienda entre el bien y el mal, en esta lucha entre el bien y el mal, no podemos decir mañana. Iba un señor que realmente tenía mucho conocimiento y bueno, era uno de los que manejaba la ciudad. Yo estaba predicando en aquel lugar. Había una cantidad de colectivos que marchaban por la ciudad. Era una hermosa campaña de la cual no me voy a olvidar, hermanos, no voy a olvidar fácilmente. Y uno de ellos tenía afuera un cartel grande que decía Aerocarpa número tal, la mayor, donde yo estaba hablando, y en donde se estaba predicando el Evangelio. Pero aquel hombre iba con la cabeza baja. Los que iban adentro de ese colectivo estaban ellos con el deseo de predicar y sorprender a las personas e invitarlas a llevarlas hasta el lugar donde estaba la predicación. Esa era la tarea que ellos tenían, esparcidos en la ciudad de esa forma. Y saben, mis hermanos, repentinamente el colectivo avanzó un poquito más adelante del camino de este hombre. Un joven con simpatía bajó del colectivo, lo miró, el hombre se sorprendió y él con una sonrisa le dijo: Señor, ¿no desea usted ir hoy hasta ese lugar donde se está predicando el mensaje de Dios? Y hermanos, aunque nos parezca difícil entender hoy, aquel hombre que ya tenía más de 60 años y que era un hombre de asuntos públicos, o sea, de política y demás, que dirigía en el lugar, él fue sorprendido y dijo: yo voy a subir. Subió.
ese colectivo continuó andando hasta que llegó al lugar, al destino, donde bajaron varias personas. Y saben, yo me acuerdo cuando este hombre entró, no había lugar ya en la aerocarpa, estaba completamente llena. Alguien buscó lugar, lo ubicó. Y entonces, hermanos, desde ese día nunca más faltó aquel lugar. Nos encontramos unos días después. Nos encontramos porque él estaba relatando realmente su experiencia a un servidor. Y estaba diciéndome, ¿sabe una cosa, pastor? Yo venía en ese día pensando en muchas cosas. Mi mente estaba turbada. A esa altura de la vida yo decía, después de todo, ¿qué he logrado en la vida? ¿Para qué afanarnos tanto en esta existencia si todo termina y todo se acaba? Y cuando esos pensamientos anegaron mi cerebro, ese joven con el rostro feliz interceptó mi camino y me hizo una invitación de subir. Yo no sé por qué subí, me dice, pastor, no entiendo. Sé que fui impresionado fuertemente a subir a ese colectivo. Llegué, escuché el mensaje día tras día. Mientras el mensaje iba avanzando, yo empecé a entender la palabra de Dios y comprender los designios del Todopoderoso. Decíamos hoy, pero ¿entiendes lo que lees? Cada día estaba más ansioso de conocer el mensaje, hasta que llegó el momento y comenzaron los bautismos. Él fue uno de los primeros que descendieron las aguas bautismales. Más de 600 almas se convirtieron en aquella campaña, hermanos. Había un equipo poderoso, lleno del Espíritu de Dios que estaba obrando. Hermanos, Satanás molesta el camino. Yo he hablado de la intercepción del camino del Todopoderoso que interceptó el camino de ese hombre, ¿verdad? Y ahora voy a contar el resto. Nosotros ya habíamos salido por las páginas de los periódicos y por todos lados gratuitamente. Nos amenazaron con expulsarnos de la ciudad. La violencia era terrible. Estábamos corriendo un riesgo de nuestra vida, hermanos. Pero Dios, en medio del turbión, dirige las cosas. Por eso es que se convirtieron tantas almas en ese lugar. Fue en este país, hermanos. No pensemos en otro. El Señor hace milagros también. Y ¿saben? He aquí que unos días después, o sea, estábamos allí en un lugar donde estábamos recreándonos simplemente. Un instante estábamos hablando y él me dijo, pastor, él no podía evitar las lágrimas. Y Rodrigo me dijo ese día, pastor Arno, usted me bautizó, cuán feliz me siento. Porque el Todopoderoso interceptó el camino de mi existencia y me llevó a tomar una decisión que yo pensaba no tomar. Lo arreglé todo, porque hermanos, todo tiene arreglo en este mundo. Si nos queremos decidir por Cristo, todo tiene arreglo en esta tierra, porque Jesús lo va a arreglar, ¿verdad? Y entonces yo fui bautizado. Hermanos, yo no lo pude ver muchas veces más, porque él ni yo sabíamos que él habría de dejar de existir, porque simplemente tuvo un ataque cardíaco y terminó su vida. Pero solo sé una cosa, mis hermanos, que Rodrigo, porque dijo hoy, y entendió hoy, y comprendió las cosas del Señor, lo encontraré si soy fiel en el reino eterno, en el reino de los cielos. En aquel glorioso día donde podremos abrazarnos debajo del árbol de la vida. Lo que estamos viendo en la pantalla, hermanos, es un cuadro tremendo, porque representa a Moisés llamado por el faraón, porque el faraón estaba luchando desesperadamente, ya no sabía qué hacer con las plagas, las 10 plagas que cayeron sobre Egipto. Y ahora las ranas, dice la Biblia, que llenaban y estaban en el palacio real, ya no había más nada que hacerle. El imperio y el faraón tembló de horror, pero saben, el temblar no significa convertirse. Faraón estaba endurecido,
no quería hacer la voluntad de Dios. Y entonces, sin embargo, sabía el poder que Moisés tenía. Conocía que cuando Moisés oraba, el Señor obraba. Llamó a Aarón y a Moisés, los cuales fueron al palacio. Y entonces se presentaron allí. Y leamos los textos que allí continúan y dicen así. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. ¿Ustedes notaron algo de raro de este incidente, hermanos? Faraón llama, ¿verdad? Faraón y Moisés viene ante la presencia del faraón y le pide ora, clama a Dios, clama a tu Dios para que cesen estas plagas. Y entonces, ¿qué le dice Moisés? Dígnate a indicarme o a decirme cuándo debo orar por ti. Saben, hermanos, este texto es impresionante. Dime cuándo. Yo estoy dispuesto a orar, pero tú tienes que decirme cuándo quieres que yo ore. ¿Quieres que ore ahora? ¿Quieres que le pida al Señor ahora para que las ranas se cesen y se vayan? Pero notate lo que dice, allí dice: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por los siervos tuyos o de tu pueblo, para que las ranas se vayan. Y él dijo, ¿qué dice la Escritura? Y él dijo, mañana. ¿Por qué no dijo hoy? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Él dijo mañana. Hoy no puedo, pero mañana voy a pedir. El mañana, hermanos, es nunca. El mañana es tarde para siempre. Eso lo enseña el Todopoderoso. No podemos jugar con la gracia de aquel que nos ama tanto. Y entonces Moisés le contestó de esta manera, dice allí la palabra de Dios: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Yo les pregunto, ¿Moisés oró inmediatamente? No. Y le dijo Faraón: tú has endurecido siempre el corazón con el Todopoderoso. Ni las plagas pueden ablandar tu corazón. Ahora me dices que mañana ore por ti. Se va a hacer conforme a tu voluntad. Mañana yo voy a orar por ti para que conozcas que no hay otro Dios como Jehová de los ejércitos. Hermanos, ¿estamos entendiendo lo que estamos leyendo? Las ranas no se fueron. Faraón luchó con las ranas toda una noche más, y el resto del día dice que quedaba. Y al día siguiente, Moisés recién oró por él. Pobre Faraón, hermanos, porque Faraón nunca le llegó el hoy. Cuando Israel cruzó por las turbulentas aguas de aquel mar rojo, mientras las paredes de agua estaban a un lado y hacia el otro, porque el pueblo de Dios siempre marchó por fe, y el pueblo que no marcha por fe no es de Dios, hermanos. El pueblo de Dios marchó por fe, iba atravesando las aguas, y mientras ellos cruzaban, ellos sabían que Jehová de los ejércitos estaba obrando. Había hecho un camino en medio del mar, hermanos, así también como el Señor habrá de guiarnos hasta la Canaán celestial a través de ese camino que Él solo puede abrir. ¿Saben? Por detrás venía el faraón ya enfurecido. Se había arrepentido del pacto que había hecho con Moisés, de que él los había dejado ir. De manera que tomó el ejército que le quedaba, lo alistó de la mejor forma, los carros, y todos iban por detrás, y la nube se transformó en fuego. Y aquí que separaba al pueblo de Israel, mientras iban pasando en su andar por ese mar, el mar rojo. Llegaron al otro lado, y entonces la nube se levantó. Israel miró con atención. Y mientras venía el faraón dirigiendo con furia aquella turbulenta multitud, el Todopoderoso ordenó que las aguas otra vez cayeran sobre Egipto, hermanos, y el faraón y el ejército pereció
en aquellas borrascosas aguas. ¿Cuál fue el pecado de Faraón en toda su vida, hermanos? Después llegó al colmo, ¿verdad? Fue el mañana. Ese mañana, que como lo vemos allí, ¿verdad?, está en el corazón humano. Más adelante yo voy a hacer la voluntad de Dios. Más adelante me voy a entregar a Cristo. Más adelante me entregaré en las manos del Todopoderoso. Yo quiero orar con ustedes, hermanos, hoy. Esta tarde tendremos un bautismo más. Tal vez hay alguno que quiere decirle, y tal vez sin querer, o porque estuvo luchando, les dijo mañana, hermanos, digamos hoy al Señor. Israel tuvo que aprender que el hoy es solamente lo que Dios acepta cuando conocemos la verdad. Israel tuvo que aprender lo que es la fe mientras cruzaba el Mar Rojo, hermanos, y muchos de que lo que cruzaron lo veremos un día en la eternidad. Ellos vencieron, hermanos, y nosotros estamos realmente preparados. Queremos decirle a Jesús, Señor, nosotros queremos andar en tus huellas y tus caminos siempre. Yo quisiera llamar hoy a los sinceros. Pero hermanos, yo no voy a llamar solamente a los que se van a bautizar hoy, porque puede ser que alguno había pensado bautizarse no sé cuándo. Pero hoy haya decidido, hoy es el día, hermano, no esperemos a mañana. Satanás pudo haber obrado a través de un pariente, de un familiar, no se puede, aquello, lo otro, pensamientos en la mente turbulentos. Él no quiere que nos decidamos, pero Jesús nos dice hoy es el día. Mañana es tarde para siempre. Por eso tenemos allí, ¿verdad?, esa música que ya muchas veces hemos escuchado. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, Cristo golpea en la puerta del hombre. No es que Jesús puede obrar de otra manera. Solamente obra cuando abrimos la puerta de nuestro ser y de nuestro corazón. Obra de esta forma, hermanos. No es como Satanás que nos tortura y va a hacer cualquier cosa, como hizo con el faraón, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Hay alguno que quiere ponerse de pie en la mañana de hoy para decirle, Señor, yo quiero servirte mejor que antes? Ya no quiero decir más adelante. Puede ser que algunos ya hemos envejecido, hermanos, pero tenemos que renovar nuestra vida, nuestro corazón a Jesús. Y decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser más fervoroso, a ser diferente en la vida cristiana. Ayúdame a entregarme más plenamente en esta existencia. Puede ser que en esa cantidad que ahora se pondrá de pie después, de acuerdo al deseo que ustedes tengan, hermanos, hay alguno que se esté levantando y diga, hoy, Señor, ya no más, quiero que tú seas mi Salvador. Voy a descender a las aguas bautismales esta tarde, me voy a bautizar y voy a andar en tus caminos por la eternidad. ¿Quiénes quieren ponerse de pie valientemente ante Cristo en esta mañana, hermanos? Y quieren decirle a Cristo, Señor, toma mi vida, toma mi ser entero, ayúdame a caminar en tus huellas, ayúdame a caminar cerca de ti, para que pueda estar pronto en el reino eterno, en el reino de los cielos. ¿Hay alguno más que quiere ponerse de pie para decirle al Señor esto en el día de hoy? Y decirle, Señor, ayúdame a comprender más de cerca las cosas espirituales. Golpea a la puerta del corazón y haz que yo pueda abrir ese corazón. Y ahora, después de haber invitado a algunos en particular, quiero decir a todos los que deseen, que quieran decirle, Señor, ayúdanos a ser un pueblo más fiel. Ayúdanos a pasar el Mar Rojo con prontitud, porque vamos a heredar la salvación y la vida eterna. Ayúdanos a caminar con presteza, porque es el tiempo de hacerlo. Tú así nos has prometido a través del tiempo. ¿Saben, hermanos? Vamos a cantar juntos antes de despedirnos hoy. Vamos a cantar este himno hermoso, hermanos. Con voz benigna te llama Jesús. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque desde el
Amado Padre que estás en los cielos, santificado sea tu glorioso y excelso nombre. Padre amado, gracias por lo que en esta mañana hemos visto y hemos participado. Gracias por tu amor insondable para con tus hijos. Porque sabemos que tú existes y que todavía intercedes por nosotros. Te ruego, amado Dios, que al volver a casa podamos entender todos que es el día de hoy. No más mañana, Señor. Bendice mucho a los que hoy fueron bautizados y a los que lo harán esta tarde. Acompáñanos con el poder del Espíritu Santo, Señor. Que solo tu bendición descanse sobre ellos. Los ayudes el atravesar el desierto de esta vida hasta cuando nos veamos en la tierra nueva, en la patria celestial. Acompáñanos con el poder del cielo. Acompáñanos a todos como hermanos en Cristo Jesús en la mañana de hoy. Señor, oramos por el Espíritu Santo. Señor, ayúdanos que la lluvia tardía sea una realidad en nuestro medio dentro de poco tiempo, para que podamos concluir la tarea y podamos amanecer en el alba eterna, Señor, en la mañana de la resurrección, y podamos llegar hasta tu trono, oh Dios, amante Padre Celestial. Condúcenos esa gracia. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Hermanos míos, solamente recordar que en esta tarde el tema será el pueblo de Dios en el monte de Sión, un tema muy hermoso, hermanos. El conjunto coral masculino va a tener y va a empezar a la hora, 19 horas, acuérdense. Va a comenzar un mini concierto y luego la entrega de materiales. Déjenme pasar en primer lugar, yo quiero saludarlos al salir. Que Dios los bendiga, los guarde en mi sincera oración. Hasta luego, hermanos. Ahora también quieres decir, mi Dios es real, puedo sentir su gran poder. Dios es real, siempre en mi ser. Dios es real, puedo sentir su gran poder. Dice que su amor